Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a la charla del día de hoy en Improving Tech Week Fall, segunda edición. Mi nombre es Talia Franco y estamos concluyendo pues una semana en la que dedicamos varias charlas impartidas por nuestros expertos improvers para estudiantes y egresados en el área de STEM. Les agradecemos muchísimo por su participación y asistencia en estas pláticas. Hoy es el último día, sin embargo cerraremos con dos grandes temas y estaremos viéndonos pues el próximo año con nuevas pláticas por y para ustedes. Antes de comenzar, quisiera platicarles o compartirles que Improving es una empresa de servicios de desarrollo de software con presencia en Estados Unidos, México y Canadá. Y en México, bueno, nuestros delivery centers están en las ciudades de Guadalajara y Aguascalientes y nuestro headquarters se encuentra en Dallas. Además que ofrecemos, pues bueno, servicios de consultoría especializada en diversas ramas de la industria de TI, como es trainings, entre otros servicios que pueden consultar en nuestra página web que al final de la presentación les vamos a compartir y en nuestras redes sociales también. Sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestro speaker del día de hoy. Él es Israel Pérez San Juan. Él es Delivery QA y Test Automation. Y bueno, nos va a hablar del papel de la arquitectura de software en la automatización de pruebas. Él es egresado de la licenciatura de Ciencias de Computación en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con 15 años de experiencia en la industria, desempeñándose como tester, desarrollador, coordinador y arquitecto de software e ingeniero en automatización. Muchísimas gracias, Israel, por tu tiempo, por tu espacio y pues bueno, adelante. Muchas gracias, Tale, y pues muchas gracias a toda la audiencia que tenemos el día de hoy por regalarnos esta oportunidad de llevarles un poquito de información. Y también un agradecimiento a Improving por darnos a nosotros como Improvers la oportunidad de compartirles conocimiento digamos, darnos esta plataforma para estar cerca de la comunidad, más cerca de la comunidad de desarrollo de software en general. Y bueno, pues sin más, creo que podemos comenzar con la presentación. Como ya dijo Tali, el papel de la arquitectura de software en la automatización de pruebas. Traemos 5 problemas, 5 soluciones y un consejo. Vamos a primero empezar asentando algunas cosas. Vamos a explicar muy someramente qué son las pruebas de software. Básicamente es la disciplina que pretende verificar y validar un software. ¿A qué nos referimos con verificar? Bueno, es responder la pregunta de ¿construimos correctamente el software? Y la validación se refiere a la pregunta ¿construimos la solución correcta, la solución que se nos solicitó? Entonces, bueno, basándonos en esta idea de pruebas de software, podemos decir que la automatización de pruebas o las pruebas automatizadas son pruebas que una pieza de software lleva a cabo de manera, digamos, no asistida, ¿no? Precisamente por eso es que son pruebas automáticas. Finalmente, ¿qué cosa es arquitectura de software? Bueno, arquitectura de software es el conjunto de diseños fundamentales digamos, en el punto más abstracto y amplio posible, y la disciplina de crear estos modelos. ¿Ok? Nada más una última aclaración. Los diagramas que vamos a ver en la presentación que traigo son un UML muy simplificado, no tiene todos los elementos. Para la mayor parte de los usos va a ser más que suficiente, en donde haga falta agregaremos algunas otras cosas. Pero en general nada más tenemos un diagrama de clases muy simplificado. ¿Ok? Y bueno, sin más, ahora sí, comencemos. Uno de los primeros problemas que casi siempre se nos presenta es que nunca sabemos dónde comenzar. Podría pensar, bueno, podría intentar ubicar los selectores que me van a permitir interactuar con los distintos elementos en la aplicación. Podría querer hacer también una lista de lo que hay que validar y verificar. Y bueno, obviamente empezar a esbozar algún conjunto de aserciones que nos permitan responder estas preguntas que ya revisamos.
Podríamos pensar también que es importante tener en principio los prerequisitos para la ejecución de las pruebas, cosas como si ya tenemos los datos de prueba necesarios, si tenemos los usuarios necesarios, si las precondiciones de negocio se cumplen, si la versión que vamos a probar está disponible del entorno, si el ambiente de pruebas en general está configurado correctamente. Tal vez sería mejor pensar en los pasos de la prueba como tal. Podríamos analizar justamente el flujo de negocio y empezar a observar qué clase de cosas y de qué manera queremos interactuar con la aplicación. O podríamos empezar pensando por los datos, aunque eso sería un poco inusual, ¿no? Creo que uno nunca empieza pensando por los datos, pero tal vez si tenemos una perspectiva más orientada a la información que maneja la información, que maneja la aplicación, perdón, podríamos a lo mejor pensar en que los datos es el lugar en el que hay que empezar. ¿Qué solución podemos dar a esto? Prepara, actúa, valida. O en inglés lo pueden encontrar también como arrange, act y assert. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, este es un patrón de diseño arquitectónico de los niveles más generales posibles que nos sugiere una forma de estructurar todo lo que implica, todo el código que implica una prueba automatizada. Como podemos ver en el diagrama que tenemos en pantalla, podemos ver que partimos desde un elemento muy general que es una prueba, y una prueba está a su vez conformada por un conjunto de test cases, casos de prueba, y estos a su vez pueden hacer uso de tres componentes en esencia independientes con responsabilidades muy concretas. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Bueno, por un lado tenemos al organizer que tiene la responsabilidad de preparar o arrange, tenemos al performer que tiene la responsabilidad de actuar, o sea, act, y tenemos al validator que va a tener la responsabilidad de validar. ¿Ok? Una de las cosas importantes de cualquier patrón de diseño es que sea fácil de recordar. Entonces, creo que es muy claro que tenemos el organizer, y performer y validator. Por sus propios nombres, ya nos sugiere qué podemos encontrar en ellos. Entonces, regresemos a esa pregunta, ¿dónde empezamos? ¿Por dónde empiezo? Donde prefieras. Porque un buen diseño te permite trabajar por separado en los distintos componentes de forma más o menos independiente. Si regresamos a nuestro diagrama, podemos ver que si nuestra mente tiende más a pensar en la prueba por sí misma, podemos empezar estructurando y tirando un poquito de código hacia el performer. Y eso a lo mejor nos va a empezar a sugerir cosas que vamos a necesitar de parte del organizer. Y cuando ya tengamos las acciones, posiblemente ya sea más sencillo idear qué es lo que vamos a validar, porque para poder crear el performer vamos a necesitar crear funciones, métodos, dependiendo de la tecnología, que tengan nombres suficientemente claros, pero que estén relacionados directamente con actividades que el usuario puede realizar en la aplicación que vamos a probar. Ok, entonces pasemos al siguiente problema. Me cuesta muchísimo mantener mis scripts al día. Como podemos ver en esta imagen, empezamos con un problema pequeño, pero si empezamos a encimar problemas encima de esos problemas, entonces vamos a hacer nada más un verdadero caos. ¿Por qué podría costarnos mantener nuestros scripts al día? Bueno, pues porque mis scripts son muy largos, ¿no? De esos que empezamos a pasar el scroll y bajan y llevamos 800 líneas, 1000 líneas. Caray, no, creo que en el librito dice, si ya pasa de 200 líneas, ya deberíamos estar pensando en que a lo mejor estamos haciendo algo mal. También podría ser un poco relacionado con lo que acabamos de ver ahorita, que nuestros scripts sean muy largos. Esto puede estar relacionado directamente con el problema de que las aserciones están mezcladas con selección de elementos, con la interacción con esos elementos, con la preparación de datos y con a lo mejor incluso otras funciones de soporte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no mezclar toda esta clase de cosas. O podría ser también que nos cuesta mucho trabajo porque tenemos datos en código duro. Esto
puede resultar en que si de pronto el conjunto de datos que vamos a utilizar para nuestra prueba cambia, porque a lo mejor cambiaron las validaciones de la aplicación o porque a lo mejor empezamos a manejar una representación distinta en modelo de datos de lo que de lo que se estaba planeando originalmente, pues vamos a tener que hacer muchísimos cambios en todos esos lugares. Lo peor del asunto con los datos en código duro es que realmente son difíciles de distinguir del resto del código. ¿Cuál es la solución? Bueno, vamos a partir de prepara, actúa, valida y le vamos a agregar un par de elementos más. Uno de ellos, un patrón de diseño, que es Page Object Model, y una biblioteca de aserciones. ¿De qué manera? Para poder ejemplificar esto, vamos a tomar esta pequeña app ficticia. Es un clásico carrito bueno, una clásica tienda virtual, bueno, tienda en línea, con los clásicos elementos, ¿no? Un display de productos, una manera de navegar por ellos y una manera de ir a ver lo que estamos dispuestos a comprar. ¿De qué manera? Traigo el diagrama de path otra vez porque ahora lo que le vamos a hacer es agregarle un par de elementos, en este caso es un data source al que el organizer va a tener acceso y bueno, el resto de los elementos pueden tener acceso. Y también vemos del otro lado una assertion library. La assertion library lo que también es un elemento adicional que en realidad, al que en realidad vamos a tener acceso por medio del validator, ¿ok? El último cambio que hicimos al diagrama original es cambiar el nombre del performer por Page Object Model. Esto no quiere decir que estemos cambiando su propósito. El propósito está dado por el diagrama, por el patrón de arquitectura, pero lo estamos cambiando de nombre para tener un poco más claro qué es exactamente lo que vamos a ver dentro de él. ¿Por qué la Assertion Library? No, bueno, no vamos a analizar a fondo por qué el concepto de Assertion Library, porque ya existen en la inmensa mayoría de las tecnologías bibliotecas de terceros que tienen las aserciones perfectamente implementadas. Entonces, no hay que perder el tiempo inventando el hilo negro. Nada más aquí hay un detalle. Hay muchas aserciones para casos muy concretos que probablemente no vengan dentro de estas bibliotecas de aserciones. Ya sea por cuestiones de eficiencia, como puede ser el caso de las aserciones que tienen que ver con estructuras jerárquicas muy profundas. Normalmente esas operaciones son muy costosas computacionalmente, entonces las bibliotecas de aserciones no las implementan. Algunas sí, pero normalmente no lo traen. Y en otros casos va a haber aserciones que necesitamos para casos muy específicos, a lo mejor modelos matemáticos, pues qué sé yo, ¿no? En esos casos, obviamente, vale la pena extender la biblioteca de aserciones con nuestras validaciones, perdón, nuestras verificaciones personalizadas, pero en la mayoría de los casos conviene utilizar las herramientas que ya tenemos en mano. Pero ahora sí, vamos a pasar a hacer zoom a la clase Organizer. El cuadrito de Organizer que teníamos en nuestro diagrama se ve más o menos como podemos ver en este pequeño fragmento de ML que tenemos aquí. Vemos que Organizer cuenta con 4 operaciones. Tiene la operación Validate Environment, la operación Clean, la operación Prepare Test Data y la operación Arrange. No vamos a entrar mucho a detalle de qué significa cada una de estas. Lo único importante que vale la pena decir sobre ellas es que en su conjunto, ellas tres, perdón, van a formar el concepto de arrange. Por eso es que sí estamos haciendo este zoom al bloque, a la operación específica de arrange, que como se puede notar en el diagrama, tenemos que es en realidad una llamada a estas 3 funciones en secuencia. Esto que vemos en pantalla, esa manera de abstraer y de ponerle un nombre a una serie de operaciones que tienen sentido como serie, se llama patrón de diseño facade o facet, como creo que me parece que es una palabra francesa, la verdad es que no sé cómo se pronuncia en francés, pero bueno, lo pueden encontrar como facade sin el carácter especial del francés.
Y ahora vamos a ver qué hay dentro de la clase PageObjectModel. Bueno, voy a aprovechar este momento que ya dije clase 2 veces para hacer una pequeña aclaración. El concepto de clase tiene mucho sentido en el diseño orientado a objetos, pero no todos los lenguajes son orientados a objetos como tal. A ver, va a haber, últimamente hay una tendencia fuerte hacia la programación funcional. Se viene usando desde hace algunos años lenguajes orientados a prototipos, que son un poco similares a los lenguajes orientados a objetos, pero en términos de diseño siempre podemos hablar de clase como una unidad funcional independiente. ¿Okay? Hecha esta aclaración, regresamos a lo que hay dentro de la clase PageObjectModel. Como se puede ver en el pequeño fragmento de UML, tiene un conjunto de operaciones que hacen referencia a las acciones directamente que el usuario puede realizar. Por ejemplo, add product to cart. Lo que conceptualmente el usuario puede realizar como una operación que el usuario perciba como una única operación, eso es lo que debemos encontrar en nuestros PageObjectModels, en nuestras clases que representen PageObjectModel. Y bueno, como podemos ver, cada una de estas operaciones está enfocada a interactuar de una manera diferente con lo que tenemos en pantalla. Por ejemplo, previsualizar el producto, podemos navegar entre productos yendo al anterior o yendo al siguiente, o podemos ver el contenido de nuestro carrito. En resumen, ¿qué tenemos hasta ahora? ¿Qué hemos visto en esta segunda parte de nuestra plática? Contamos con un patrón de diseño arquitectónico. Ya de esta manera logramos encuadrar nuestra manera de pensar. Prepara, actúa, valida. También ahora contamos con un patrón de diseño de interacción con la aplicación, que es el patrón PageObjectModel. Ahí metemos toda la forma en la que nuestra suite de pruebas automatizadas ubica los elementos dentro de la aplicación, y tenemos también la manera en la que se interactúa con estos elementos. Y finalmente, vimos también un patrón de diseño que nos sirve para abstraer una secuencia de instrucciones y ponerles una etiqueta que haga sentido, que en este caso es el patrón FAQ. ¿Ok? Y con todo esto, logramos crear componentes con una única responsabilidad. Esta parte es súper importante y es súper positiva, porque ahora ya no tenemos que pensar en toda la implementación de las pruebas automáticas, desde todas digamos, como si fuera un todo, y podemos pensar por separado en cada una de ellas, lo que por supuesto va a hacer también que cuando tengamos que darle mantenimiento a nuestras pruebas automáticas, podemos ir específicamente a lo que cambió. Ya sé que haya cambiado la manera en la que se inicia la prueba, o que haya cambiado incluso la aplicación misma. Vale la pena mencionar en este momento en la familia de principios SOLID. ¿Por qué? Justamente acabamos de mencionar que logramos construir componentes que tienen una responsabilidad única. Si se fijan, esa responsabilidad única es el primer elemento que tenemos en este acrónimo, que es Single Responsibility. El siguiente elemento es Open to Extension, Close to Modification. A lo que se refiere es que los componentes que nosotros creemos para cualquier implementación de software tienen que ser fácilmente extendibles utilizando las propiedades de herencia o cualquier otra similar, dependiendo del lenguaje o de la tecnología que estén utilizando, pero deben recibir la menor cantidad de modificaciones directas posibles. ¿Por qué? Porque las modificaciones directas lo que pueden provocar es una ruptura de alguna funcionalidad que ya habíamos, digamos, en la que ya estamos confiando. Entonces, es mejor que si necesitamos un comportamiento específico, en lugar de agregarle cosas a un componente existente, creemos uno que haga esa parte especial en particular. Lo que sigue es el principio de sustitución de Liskov. Es un poquito más, tiene que ver con la idea, yo sé que es como muy mnemotécnico su nombre, tiene el nombre asociado a su creador, pero la idea detrás del principio de sustitución es que cuando estemos utilizando los tipos
generales y derivados, siempre hay que tratar de utilizar el tipo más general posible. Y cualquier tipo es más específico debe poder hacer las mismas cosas que el tipo general. Vamos a decir, para ejemplificar, esto se ve mucho mejor en un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos una clase que se llama vehículo y de ella se hereda bicicleta, automóvil y patines. Todas ellas, la clase vehículo, vamos a suponer que modela la operación avanzar o desplazarse. En ese caso, cuando tomamos un elemento de tipo vehículo, todos los vehículos deberían ser capaces de hacer eso. ¿Okay? A eso es a lo que se refiere el principio de sustitución de Liskov. Segregación de interfaces. Esto es un poco, es similar al concepto de single responsibility, pero aplicado a interfaces. ¿Esto qué quiere decir? Que las interfaces deben, bueno, digamos, los tipos genéricos, para no acostarnos nada más al concepto de interfaz orientada a objetos, los tipos genéricos deben ser lo más simples posibles. Es como si tuviéramos la interfaz impresora, la interfaz escáner, y en lugar de querer poner la interfaz impresora y la interfaz escáner, tuviéramos una interfaz que se llamara multifuncional. En realidad, podemos separar estos dos elementos y un multifuncional los implementamos. No quiere decir que tengamos una interfaz que diga multifuncional. ¿Okay? Y finalmente, el concepto de inversión de dependencias. Este concepto se lo voy a dejar a la audiencia porque es fundamental en no solo nada más, no solo en la implementación de pruebas automáticas, sino en todo el desarrollo de software en general. Y es el que nos permite separar, digamos, que los componentes no dependan fuertemente entre sí, de tal manera que al modificar uno se rompa todo. ¿Okay? ¿Por qué los estamos mencionando? Porque hace un momento dijimos, creamos componentes con una responsabilidad única. Esto lo vamos a ver un poquito más en los siguientes problemas que vamos a revisar y que podemos solucionar de esta manera. Entonces, por eso tomamos esta oportunidad para hablar sobre los principios SOLID. ¿Ok? Pasemos entonces al siguiente problema. ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos una situación conocida? Bueno, copiar y pegar. Puede parecer algo, digamos, siempre tenemos la tentación de ir por la solución más sencilla y puede parecer la solución más sencilla tomar algo que ya tenemos y simplemente ponerlo en otro lado. Pero ¿qué va a pasar? Lo que pasa cuando tenemos esta situación es que si tenemos que hacer una modificación en una de estas actividades que copiamos y pegamos, vamos a tener que ir a todos esos lugares en donde lo pusimos y vamos a tener que modificarlo a mano en cada uno de esos lugares. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Hay alguna manera de dejar de duplicar código? Para revisar la solución a este problema, vamos a tomar de nuevo nuestra aplicación de tienda virtual, de tienda en línea que habíamos revisado anteriormente y vamos a agregarle los otros dos pasos usuales. Una vez que salimos de la navegación de productos y que ya hemos seleccionado lo que queremos comprar, normalmente tenemos una pantalla en la que podemos ver el contenido de nuestro carrito y finalmente esa pantalla nos lleva a otra que es el proceso de checkout. El proceso de checkout normalmente incluye llenar ciertos datos personales, llenar cierta información relacionada con el envío y seleccionar una forma de pago. Eso es lo que vemos en esta aplicación. Ahora vamos a suponer, vamos a imaginar que nuestra aplicación también tiene en otra sección un pequeño simulador de envío, que lo único que pretende es como que darnos una idea de cuánto nos va a costar que nos llegue alguna compra que realicemos. ¿Ok? Ese simulador de envío se vería muy vagamente como lo que tenemos en pantalla en este momento. Pero ¿qué relación tiene entonces este simulador de envío con la pantalla de checkout que habíamos visto anteriormente? Lo más probable, si está bien diseñada la aplicación, es que la funcionalidad y la lógica que está detrás del simulador de envío sea una lógica muy, muy parecida a la que tenemos en la sección de envío del proceso de checkout. Eso quiere decir
que también nuestras pruebas deberían tener como alguna suerte de relación entre sí. ¿Qué solución tenemos en este caso? Bueno, podremos utilizar el patrón de diseño Composite. ¿De qué manera? Tenemos en pantalla dos diagramas que son súper similares. Esa es la idea de utilizar un patrón de diseño arquitectónico, que las cosas se vean súper homogéneas y similares entre sí. De hecho, quienes hayan tenido la oportunidad de trabajar con el patrón de MVC para desarrollo de aplicaciones web, se van a dar cuenta que todas las aplicaciones MVC, no importa el framework en el que estén implementadas, se parecen mucho, al menos en la estructura. Eso mismo pasa con el patrón de prepara, actúa, valida. Por eso es que estos dos diagramas son muy similares, ¿ok? Tenemos en la parte de hasta arriba un componente que abstrae las pruebas para checkout y por el otro las pruebas para el Shipping Simulator. Debajo de ellos tenemos distintos componentes que modelan cada uno de los distintos casos de prueba. Acá tenemos, para este ejemplo, tenemos en cada uno de ellos un componente que se llama Happy Path Checkout Test Case y en el otro Happy Path Shipping Simulator Test Case. ¿Ok? Es como nada más la prueba más básica. Y luego las estructuras que ya hemos visto anteriormente, un Organizer, un Page Object Model y un Validator. Ok, ahorita podemos descartar la relación que tiene el data source con el resto de los componentes porque nos vamos a centrar primero en el organizer. ¿Qué pasaría si hubiera una manera de utilizar el código que ya tenemos implementado para probar Shipping Simulator dentro de la prueba para checkout? Pues es que en realidad eso se puede, porque ya una vez que tenemos las cosas separadas en responsabilidades concretas, podemos simplemente desde el Checkout Organizer llamar al Shipping Simulator Organizer, porque nos da una idea de que si la lógica detrás de esas funcionalidades es la misma, podemos preparar las pruebas para ese subcomponente, para ese subcachito, de la misma manera que las preparamos para la prueba del componente por sí solo. Entonces, vamos de nuevo a hacer zoom in a cada una de estas clases. Siguiendo de nuevo la idea de que los patrones de diseño arquitectónico son muy homogéneos, podemos ver que tanto el Checkout Organizer como el Shipping Simulator Organizer, al menos en estructura, se ven idénticos. Solo que para esta nueva implementación del Composite Pattern, agregamos un elemento adicional, que es un arreglo de organizers, que es el que podemos ver al principio de cada una de estas clases. ¿Por qué está ahí? Bueno, lo que estamos haciendo es meter este Shipping Simulator Organizer dentro de este arreglo de organizers y lo vamos a poner para ser ejecutado dentro de la operación de range. Si todos nuestros organizers cumplen con esta misma estructura y su método de arrange tiene siempre esta llamada a ejecutar el arreglo de organizers que tiene dentro de sí mismo, entonces habremos implementado el patrón de diseño Composite. A lo que se refiere finalmente Composite es que puedas crear componentes más complejos a partir de componentes más simples. Pero esto solo se logra siempre que todos los componentes en la estructura jerárquica sean exactamente del mismo tipo y cumplan siempre las mismas condiciones. Que en este caso, las condiciones que le estamos exigiendo es que tenga un arreglo de organizers y que dentro de la operación arrange ejecute todos los organizers que tenemos dentro de este arreglo. Y si se fijan, bueno, ahorita en nuestro ejemplo nada más tenemos un organizer dentro de nuestro arreglo de organizers, pero podríamos pensar que a lo mejor tenemos una sección separada para los datos personales, en donde, bueno, podemos ir a la sección mi cuenta y en mi cuenta tengo una sección que dice datos personales. Bueno, pues a lo mejor las pruebas el código que implementamos para preparar las pruebas para esa pantalla de datos personales nos puede servir de nuevo dentro de para preparar las pruebas para el checkout. Porque ese mismo subcomponente, este mismo subcomponente dentro de checkout debe tener una lógica muy similar a la que vemos en la sección de datos personales independiente.
Así podemos ir agregando poco a poco organizers distintos a nuestro arreglo de organizers y crear un composite más complejo. Y una vez que vimos esto, podemos hacer una cosa similar para los Space Object Models, porque justamente no tendría mucho sentido implementar estas operaciones directamente dentro de Checkout si ya tenemos una implementación de Shipping que funciona para Shipping Simulator. Esta a lo mejor tiene algunas dificultades porque normalmente ya a nivel de lógica cambiarían algunas cosas o a lo mejor la estructura de los selectores, pero más adelante vamos a ver una solución también para esto. En resumen, de lo que acabamos de ver en este momento, ahora también contamos con un patrón de diseño para crear componentes complejos a partir de componentes simples, lo cual, por supuesto, nos habilita a resolver el problema de la repetición de código. Y ese patrón es Composite Pattern. Y otro problema muy común al que nos enfrentamos frecuentemente, ¿quién modificó mi script? El gatito está muy consternado por ello. ¿Solución? Claro. Otra vez, prepara, actúa, valida. O AAA por sus siglas en inglés. ¿De qué manera es este patrón arquitectónico nuestro aliado? Mismo diagrama que hemos visto durante toda la presentación. Tan simple como que cada quien se haga cargo de una parte independiente de la estructura de la prueba. Una persona se encarga del organizer, una persona se encarga del performer, una persona se encarga del validator, y así no hay ningún riesgo de que los cambios de uno sobrescriban los cambios de otro. Por supuesto, va a requerir cierto grado de comunicación entre las distintas partes, pero eso ya es tiene un poco más que ver con la gestión del equipo. Entonces, los diseños e implementaciones que cumplen los principios SOLID facilitan el trabajo en equipo. Y otra cosa súper común, cambios, de nuevo. Por supuesto, todos queremos escondernos cuando las cosas están cambiando frecuentemente, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Por supuesto, otra vez, prepara, actúa, valida. ¿De qué manera nos va a ayudar a resolver este problema? Bueno, vemos cambios en los prerequisitos de la prueba, vamos directo al organizer. Hay cambios en la manera en la que están estructurados los selectores. Esto pasa muy frecuentemente, por ejemplo, cuando se generan de manera dinámica todo el código que muestra la aplicación en pantalla, pues nada más tenemos que cambiar el performer. ¿De qué manera podríamos cambiarlo? Hace un momento mencioné que vamos a regresar a este problema. En el Page Object Model podemos poner una sección, un lugar en donde podamos ubicar de forma semántica estos selectores etiquetados de cierta manera, no por el selector mismo, ni por la manera en la que interactuamos con él o por la manera en la que lo ubicamos, sino por lo que representa o por el significado de ese selector en términos de lo que el usuario entiende. ¿Okay? De esta manera, si recordamos el problema que habíamos visto anteriormente de que a lo mejor las aplicaciones no están modeladas exactamente de la misma forma, aunque dos secciones distintas sean esencialmente lo mismo, lo que podemos hacer es simplemente poner, lo único que tendríamos que hacer en este escenario es simplemente modificar los selectores de este arreglo de selectores en una clase que deriva de la clase original, para poder seguir correctamente el principio de Open to Extension, Close to Modification, en lugar de modificar los selectores en nuestra clase original o de agregar otros, lo único que hacemos es creamos una extensión de la clase que implementa, en nuestro caso podríamos pensar en la de Shipping Simulator, creamos una extensión que se llame Shipping Checkout, por ejemplo. Y ahí lo único que tendríamos que hacer es reemplazar los elementos utilizando exactamente las mismas etiquetas. Y lo que lograríamos es que el resto de las operaciones podrían funcionar
con exactamente la misma estructura, sin ningún cambio, y no tendríamos que implementar absolutamente nada. Cambios en la forma en la que interactuamos con la app, lo mismo. Podemos ir directo al performer, seguir siguiendo los patrones, los principios el principio de Open Text Extension Close to Modification, y de esa manera no tendríamos que volver a implementar ninguno de las operaciones que ya tendríamos implementadas. Y así también no tenemos que afectar otras partes que dependen de estas partes que ya tenemos implementadas, porque a lo mejor si ya utilizamos el patrón composite para crear Page Object Models complejos a partir de Page Object Models simples, podríamos sentir que los cambios que hagamos en los componentes menos dependientes afectarían a los más complejos. Pero en realidad, mientras el diseño haya abstraído correctamente cada uno de los significados de estos elementos que ya diseñamos para los componentes más simples, no va a haber ningún problema con los componentes más complejos. Lo único que tendríamos que hacer, en el caso de que la forma de interactuar con la app cambie, es agregar, modificar o quitar operaciones, siempre recordando los principios sólidos, que es, sobre todo en este caso, el que más nos importa, es respetar el de Single Responsibility y el de Open Text Extension Close to Modification. ¿Y qué pasa si cambian los aspectos a validar? Pues lo mismo, pues podemos simplemente voltear a ver al validador y nada más cambiar el conjunto de aserciones que tenemos modelados en esas operaciones. El resumen de esta sección es: un patrón de diseño puede resolver más de un problema que se presenta durante el desarrollo de software en general y durante en la implementación de pruebas automatizadas en particular, porque recordemos, las pruebas automáticas son en realidad una pieza de software cuyo propósito específico es ejecutar pruebas, pero al final es una pieza de software como cualquier otra. Pero aún hay más. Podemos echar mano del resto de los patrones de diseño que ya existen para la implementación de software en general. Si alguien tiene alguna vez curiosidad y busca patrones de diseño para pruebas automáticas, lo más probable es que con lo único que se encuentren o con lo que se encuentren muy frecuentemente va a ser Page Object Model, pero casi nada más. Pero eso no quiere decir que el resto de los patrones de diseño que se aplican para el desarrollo de software en general no sean útiles para la implementación de pruebas automáticas. Aquí lo importante es, todos los casos, conocer bien y entender bien qué cosa es cada patrón de diseño, qué problema pretende resolver. Porque los patrones de diseño son esos, soluciones conocidas a problemas comunes. ¿Okay? En este caso, uno de los patrones que también va a ser muy útil para la implementación de pruebas automáticas es el patrón decorator. El patrón decorator es una forma de inyectar comportamiento en tiempo de ejecución a un componente. Yo creo que la forma más sencilla de pensar en el patrón decorator es vagamente como CSS, porque si ustedes tienen, ese patrón decorator es la relación que tiene HTML con CSS, porque HTML es solamente un lenguaje de estructura y CSS es un lenguaje de presentación. Entonces, la presentación decora la estructura, pero no la modifica. ¿Okay? Esa es la esencia del patrón decorator. Y en código, ¿cómo podría verse eso? Bueno, a lo mejor podríamos decorar un botón con un handler que haga una operación concreta, ¿no? A lo mejor lo habíamos puesto en principio nada más con la operación de guardar, pero lo podríamos decorar también con una animación, ¿no? Con ejecutar una animación o para mostrar un mensaje de espera, por favor. ¿Okay? A eso es a lo que se refiere el patrón. El patrón observer. El patrón observer directamente va a ser muy extraño que nos lo encontremos, digamos, como una necesidad de implementación, pero está detrás de todos los comportamientos asíncronos de todas las tecnologías.
Es súper importante que entendamos esto porque la mayor parte de los frameworks de automatización de pruebas utilizan el patrón observer, bueno, más bien la ejecución asíncrona para interactuar con la aplicación. Esto es porque normalmente el robot que ejecuta las pruebas no conoce, no sabe cuándo la aplicación le va a responder o cuándo le va a devolver un resultado. Entonces se tiene que quedar observando a la aplicación y esperar un evento concreto para reaccionar. Y finalmente también tenemos el patrón strategy. El patrón strategy para lo que sirve es para, digamos que es, si tuviéramos una manera distinta, recordemos nuestro ejemplo de la clase vehículo y de sus clases derivadas que son automóvil y bicicleta. En el caso del patrón, de lo que tenemos con strategy es que tenemos una forma distinta de avanzar. Si tenemos una operación genérica que se llama avanzar, en realidad un vehículo avanza de forma distinta como lo hace una bicicleta. Entonces, esas representaciones están detrás del concepto de avanzar y la estrategia para resolver el problema de avanzar está dentro de cada uno de los distintos, de las distintas implementaciones. A eso es a lo que se refiere el patrón strategy, a poder modificar la manera en la que ejecutamos una misma acción. Ya estamos por llegar a la parte final del contenido de esta plática y les prometí un consejo al principio. Y ese consejo es, usa tu imaginación. Los patrones de diseño son metáforas y nuestra capacidad de utilizarlos y crearlos está directamente relacionada con nuestra capacidad para imaginar y ver relaciones no evidentes. ¿Okay? La manera en la que encapsulamos o en la manera en la que etiquetamos las cosas son metáforas de la vida real. Si ustedes se dan cuenta del patrón de composición, ahorita estoy echando mano de mi imaginación para pensar qué cosa se parece al patrón de composición. Ah, bueno, pues estas muñequitas rusas, ¿no? Que se llaman matrioshkas. Pues es como si dentro de una matrioshka tengo una matrioshka, tengo una matrioshka, tengo una matrioshka. Eso es el patrón de composición. Esa es una manera de explicar. Yo creo que la forma más sencilla en la que podemos ver si entendemos un patrón de diseño es si podemos encontrar un ejemplo de la vida real que sea similar a ese patrón de diseño y después si podemos encontrar un problema que se parezca a esa situación de la vida real. Si se fijan, en realidad es lo que estamos haciendo es conectar cosas aparentemente desconexas. Eso es súper importante para la correcta utilización y el correcto diseño de patrones de diseño. Y los patrones de diseño, como lo vimos muy al principio en la definición de arquitectura de software, es la base son la parte más fundamental. Pero un momento, ¿qué la plática no se llamaba el papel de la arquitectura de software en la automatización de pruebas? ¿Cuál es ese papel? Su papel es hacernos la vida más sencilla. Normalmente decimos, ay, que Isra del futuro lo resuelva. Pues no. ¿Qué tal si en lugar de mandarnos problemas al futuro, nos mandamos regalitos de tal manera que podamos decir, gracias, Isra del pasado? Y pues con eso terminamos el contenido de esta plática y podemos pasar a cualquier pregunta que haya. Muchísimas gracias, Israel. Gracias por tu plática. Muy interesante el tema y bueno, esperamos que les sirva mucho a los que están en el área por egresar, ¿no? En este sentido de la arquitectura de software en automatización de pruebas, que les pueda funcionar. Y por aquí tengo pues felicitaciones para ti. Te dice muchas gracias, Israel, por esta charla. Es fundamental acercarse a estos temas para mejorar un sistema. Y por aquí hay también unas preguntas, bueno, otra felicitación y pregunta, ¿no? Entonces, con el Page Object Model, ¿se pueden usar fakers para llenarlo o el Page Object Model puede ser sustituido por fakers o son complementarios?
Se puede hacer de ambas maneras. De hecho, los fakers, yo normalmente los fakers los utilizo debajo del componente arquitectónico. O sea, si quiero utilizar un faker, por ejemplo, para representar un Page Object Model, está bien, siempre y cuando el componente, digamos, de acceso externo sea el Page Object Model. O sea, que no modifiquemos la estructura ni su significado, ni su semántica dentro del patrón. O sea, ya por ahí, a partir de ahí, cualquier cosa que pongamos dentro es totalmente elección de los gustos y las prácticas de cada quien o de las necesidades de los proyectos. Excelente. Y la otra dice, ¿qué libro sugieres para profundizar en el tema? Eso es un poco más complicado porque en principio el problema con la arquitectura de software orientada a pruebas automáticas está todavía muy en pañales. Por eso comentaba que probablemente cuando busquen patrones de diseño para automatización de pruebas, lo más probable es que nada más se vayan a encontrar con Page Object Model. Yo lo que recomiendo más bien es que aprendamos de patrones de diseño en general. Entonces, mientras menos atado a una filosofía de codificación esté un libro de patrones de diseño, es más útil, sobre todo porque si estoy, por ejemplo, muy enfocado en una tecnología, sea Java o JavaScript, etcétera, van a encontrarse con que luego pasar esos mismos conceptos a una tecnología con un paradigma diferente les va a costar un poco más de trabajo. Creo que el reto de utilizar un libro más genérico deja más a futuro, pero eso no quiere decir que se puede aplicar, por ejemplo, para Java no sirve para JavaScript. Nada más que sí hay que entender, ahí para poder aplicar eso es entender las diferencias de las tecnologías. Entonces, eso sí es como nada más tenerlo bien claro. Hay que estudiar las diferencias de los paradigmas para llevar esas diferencias a la implementación de los patrones de diseño en cada una de ellas. Perfecto. Y bueno, Marcos Alcázar dice, excelente plática o práctica. ¿Hay algún lugar donde recomiendas seguir investigando más acerca de la arquitectura de software? Es similar a la otra pregunta, pero Sí. no sé si... Sí, el mismo, va a aplicar el mismo consejo. Y saben que en mi experiencia, yo creo que la cosa que más me dejó para aprender arquitectura de software es intentar implementar bibliotecas. O sea, no nada más componentes que sirvan para resolver un problema, sino componentes que sirvan para resolver múltiples problemas. Incluso si tienes una biblioteca de assertions, por ejemplo, ¿qué tendrías que hacer tú para crear tu propia biblioteca de assertions? Hacerte esa pregunta sirve muchísimo porque ya tienes un conjunto de soluciones perfectamente probadas contra las cuales evaluar la solución que tú estás proponiendo. Eso te va a ayudar a entender cómo están construidas por dentro. Eso, a mi gusto, es la manera más efectiva de aprender arquitectura. Muy bien, Isra. ¿Y qué lenguaje de programación sugieres para empezar con las pruebas automatizadas? Eso también es a gusto. A mí personalmente, yo empecé con Java y Selenium es la tecnología por defecto ahorita. Bueno, Selenium hay Selenium Java Flavored y Python Flavored. Ahí va a depender también. Hay quienes ya quieren que Java se vaya a su casa desde hace 10, 15 años. Entonces, si son gente más como enfocada de sí, vamos a mirar a futuro, a lo mejor recomendaría un poquito más Python. Yo ahorita estoy trabajando con JavaScript. Personalmente me parece que JavaScript requiere mucho menos setup que Selenium, en este caso Cypress. Les recomiendo mucho echarle un ojito a Cypress, pero si no tiene experiencia con JavaScript y con el concepto de cerradura, podría costarles un poquito más de trabajo. Entonces ahí sería como necesario checar eso, o sea, como el concepto de cerradura, los conceptos de programación funcional y el paso de funciones como parámetro. Muy bien. Y bueno, por último dice, para aplicar las buenas prácticas y los patrones de diseño, ¿tengo que hacerlo todo en una sola pasada o se puede avanzar por partes? No, se puede avanzar por partes. De hecho, por eso es lo que vimos al principio. Una vez que tenemos un patrón de diseño que nos permite, que nos habilita a la separación de responsabilidades,
Podemos incluso nada más empezar implementando POMs, aunque no tengamos los organizers. Y luego saquemos del script principal la parte de preparación de la prueba. Ahí ya estaríamos hablando de preparar los organizers. Entonces sí, podríamos ir directo a los POMs, que es como lo más conocido y a lo mejor con lo que un desarrollador, una persona que desarrolla pruebas automáticas va a estar más familiarizado. Entonces puede empezar ahí para que se empiecen a achicar los scripts principales. Muy bien, Israel. Bueno, pues por el momento son todas las preguntas que hay. Entonces, bueno, nada más agradecerte nuevamente por esta gran charla, el espacio y pues a toda la audiencia también. Antes de cerrar, me gustaría pasarle la palabra, sin más, a Mariela Quijano, que nos tiene por ahí un mensaje de Talent Acquisition. Gracias, Israel. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. En efecto, mi nombre es Mariela Roa Quijano. Yo estoy trabajando en Improving Shore como parte del equipo de Talent Acquisition. Y bueno, al final del día me gustaría pues aprovechar estos minutitos para poder también invitarlos, ¿no?, a ser parte de esta gran empresa y también terminar de complementar un poquito para platicarles sobre lo que hacemos, ¿no? Como bien dijo Tali en un principio, nosotros trabajamos en proyectos de software prácticamente con clientes en Estados Unidos y Canadá, trabajando de manera remota desde cualquier parte de México, ¿no? Y bueno, hoy en día, con cuáles son esas tecnologías o en qué áreas de la tecnología estamos trabajando, pues tenemos prácticamente proyectos en Java, corriendo en .NET, en mobile, en JavaScript, en la nube, con cloud y demás, ¿no? Algo también muy padre de Improving es que estamos trabajando con varios clientes que tienen diferentes industrias, ¿no? Como el área de gaming, el área también de healthcare, finanzas, inteligencia artificial. Entonces, bueno, esto está padre para que puedan también animarse, para que dentro de su plan de carrera también puedan conocer un poquito más de otras industrias y otros stacks, ¿no? En este siguiente slide me gustaría también compartirles las posiciones que tenemos ahora. No sé si, perfecto. Entonces, prácticamente tenemos ahorita Full Stack JavaScript. Estamos buscando Team Leads. Entonces, si saben de alguien ahí que tenga como Main Stack, React y Angular, pues más que bienvenidos. Buscamos Ruby on Rails, QAutomation, fullstack.net también con Angular, SQL Databases principalmente, Python, Javas, gente para la nube, ¿no? Y también Project Managers. Importante que recuerden que pues aquí necesitamos inglés fluido, ¿verdad? Porque todos nuestros clientes pues son de Estados Unidos y Canadá, como bien dije, entonces no hablan español, ¿vale? Entonces, si tienen buena competencia en inglés, aquí también es el lugar. En este siguiente también me gustaría compartirles un poquito de los perks y benefits que tenemos por acá, ¿no? Como pueden ver, son bastantes, pero pues por mencionarles algunos muy importantes, que es como nuestro seguro de gastos médicos mayores, que también es extensivo pues para sus parejas, para hijos, que les incluye también un seguro dental que todos pueden usar, seguro de gastos médicos menores que les cubre consultas ilimitadas con el médico, 10,000 pesos de medicinas anuales, tienen ahí por ahí el tema de rayos X, el tema de laboratorios y demás. Tenemos caja de ahorro, tenemos plan de carrera, tenemos también tema de seniority bonus, que es como un premio de lealtad que damos cuando tienes un aniversario con nosotros, te damos por ahí 15 a 30 días de salario, dependiendo del año que estés cumpliendo. Tenemos muchos trainings, certificaciones, y algo muy padre que también me gustaría compartirles es el tema de nuestros viajes, ¿no? Tenemos un montón para conocer a nuestros clientes y demás, team buildings. Recién nos acabamos de ir todos a un company retreat que siempre hacemos de manera anual a Las Vegas. Entonces son 4 días con viáticos súper padre, en donde conocemos a bastantes de nuestros compañeros y podemos compartir ahí muy, muy buenos momentos, ¿no? Y bueno, al final del día, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Por acá se las voy a dejar en este slide para que puedan saber un poquito más de nosotros, contactarnos, mandarnos sus resumes, sus referidos y demás. Estamos presentes en LinkedIn como Improving New Shore, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y sobre todo les dejo por acá también el correo electrónico para que puedan mandarnos ahí cualquier duda, cuestión, resumes, como les digo, preguntarnos sobre el plan de carrera o cualquier cuestión que tengan duda, ¿va? Pues bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por el día de hoy, por haber asistido y compartir este tiempo con nosotros. Nos estamos viendo pronto y que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Hasta luego.